Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, del 1665 al 1808. Y vamos a hablar de la Guerra de Sucesión en España. Para el estudio de la Guerra de Sucesión en España resulta indispensable citar la obra original de Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España. Comenzamos con Carlos II y su herencia. El 6 de noviembre de 1661 nacía en la villa de Madrid el príncipe Carlos, resultado del matrimonio de Felipe IV con su sobrina Mariana de Austria, mucho más joven que él. Carlos era la esperanza de una monarquía envejecida y decadente que había visto morir ya a 4 hijos varones, destacando la pérdida del príncipe de Asturias, Baltasar Carlos, en 1646. El nuevo príncipe salvaguardaba la sucesión del trono y su nacimiento fue celebrado y anunciado por toda la monarquía, aunque ya desde sus primeros días dio muestras de debilidad y había nacido un heredero enfermizo y con rasgos de deformaciones como consecuencia de la larga tradición endogámica en su familia. Mientras que en la monarquía hispánica se celebraba el nacimiento de un nuevo heredero, el embajador francés en Madrid escribía a Luis XIV sobre los problemas del infante. El príncipe parece bastante débil. Muestra signos de degeneración, tiene flemones en las mejillas, la cabeza llena de costras y el cuello le supura. Asusta de feo. Felipe IV fallecía tras una vida de excesos y un reinado marcado por las derrotas militares y decadencia imperial, el 17 de septiembre de 1665, siendo una de sus últimas voluntades dejar como regente de sus reinos a su esposa Mariana hasta que el joven príncipe adquiriera la edad para gobernar. Nombró por gobernadora de todos mis reinos, estados y señoríos y tutora del príncipe mi hijo, y de otro cualquier hijo o hija que me hubiere de suceder a la reina doña Mariana de Austria, ni muy chara y amada mujer con todas las facultades y poder que conforme a las leyes, fueros y privilegios, estilos y costumbres de cada uno de los dichos mis reinos, estados y señoríos. Dejaba además a 6 personajes importantes para formar parte del Consejo de Regencia junto a su esposa, siendo estos don García Haro Sotomayor y Guzmán, presidente del Consejo de Castilla, Cristóbal Crespí de Baddaura, vicecanciller del Consejo de Aragón, don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, del Consejo de Estado, a don Guillén Ramón de Moncada, marqués de Aitona, al inquisidor general, el cardenal Pascual de Aragón y finalmente el arzobispo de Toledo. Aunque el fallecimiento del arzobispo hizo que la reina colocara en esta posición al cardenal Pascual, otorgando después el puesto de inquisidor general a quien sería durante mucho tiempo su confesor y una de las personas más influyentes del reino, Juan Everaldo Níjar. Respecto a Carlos II, con 9 años todavía no podía leer ni escribir y fue criado en un estrecho círculo femenino creado por su madre y la marquesa de los Vélez. Desde su nacimiento, el monarca padecía de dolencias y enfermedades varias, contando siempre con un estado de salud lamentable que hacía crecer tanto en España como en las demás potencias extranjeras que no viviría mucho, quedando el trono en el supuesto fallecimiento del rey sin su sucesor claro. Tal y como dice Luis Antonio Ribot García, desde su nacimiento fue un ser débil, enfermizo, hasta el punto de que en muchos momentos su vida en cualquier momento podía apagarse. Desde un punto de vista político, el reinado de Carlos II estuvo siempre sometido al poder y opiniones de terceras personas, y aunque en ocasiones vivió algún periodo de mayor lucidez, su poder siempre fue virtual, nunca real. Una de las muestras de este escaso poder real sería el 17 de enero de 1677, cuando la nobleza forzó al rey a detener a Valenzuela y exiliarlo a Filipinas. Debido a los graves problemas de salud del monarca derivados de su enfermedad y a la impotencia sexual que padecía, era cada vez más posible un prematuro fallecimiento del rey sin descendencia, dejando sin heredero la monarquía hispánica. En 1668, Luis XIV de Francia y Leopoldo I de Austria acordaron repartirse el territorio del Imperio Español, si el monarca fallecía sin descendencia. A este pacto seguirían en 1689 uno nuevo, entre el rey francés por un lado e Inglaterra y las Provincias Unidas por otro, siendo el objetivo de ingleses y holandeses evitar la creación tanto de un nuevo imperio hispánico francés como hispano-austriaco. A la muerte de Carlos II, el sucesor debía ser el príncipe elector de Baviera, el cual heredaría España,
América y los Países Bajos, mientras que los territorios europeos se repartirían entre Francia y Austria. El problema de la sucesión en España parecía estar solucionado, ya que tanto las potencias europeas como Carlos II aceptaban al nuevo heredero. Sin embargo, la repentina muerte en 1699 del príncipe elector de Baviera dejó de nuevo sin sucesor a la monarquía hispánica. Desde Madrid también se había tomado muy en serio el problema sucesorio durante todo el reinado de Carlos II, el cual casó con María Luisa de Orleán en 1679 y con Mariana de Neoburgo en 1689, aspirando siempre a engendrar un heredero al trono que llevara la sangre del monarca y perpetuara la dinastía de los Austrias españoles. En 1700 se acuerda de nuevo un tratado de partición entre las potencias marítimas y Francia de la monarquía española. Además, tanto Francia como las potencias tenían delegaciones en la corte de Madrid con el objetivo de influenciar el destino final de la herencia española. Finalmente, Carlos II, viéndose como un monarca fracasado en su empeño por dejar descendencia, optó por intentar salvar la integridad de sus dominios, aunque el precio fuera la dinastía. El 1 de noviembre de 1700 fallecía el último de los Habsburgos españoles, dejando en su testamento al duque de Anjou, nieto de Luis XIV, como único heredero de todos sus dominios, y haciendo esto el monarca español se decantaba abiertamente por un bando, el que consideraba más fuerte, y capaz de mantener unidas sus posesiones frente a la amenaza de la partición. Ante este nuevo escenario, Luis XIV se encontró frente a una encrucijada política: cumplir con los tratados acordados con las potencias marítimas y Austria y desmembrar a la monarquía hispánica o respetar el testamento del ya difunto Carlos II y entronar a su nieto, un Borbón, en el trono español. Luis XIV no podía resistir el desafío. Tanto por razones de justicia y estrategia como por motivos económicos se veía obligado a aceptar el testamento. Pero eso suponía romper el tratado de partición, lo cual implicaba guerra. Una guerra por el control de España y de su imperio mundial. El 16 de noviembre de 1700, Felipe de Borbón, duque de Anjou, es nombrado rey de España, en Versalles, rompiendo así su abuelo, Luis XIV, todos los tratados de partición con las potencias marítimas y el imperio. Terminaban en Europa las negociaciones y el tiempo de pluma y tintero era el turno, una vez más, de la pólvora y el acero. Hablemos de ella, de la Guerra de Sucesión Española, 1701-1713, y las fuerzas beligerantes. La reacción al movimiento de Luis XIV, nombrando rey de España a su nieto, no se dilató demasiado. Ante el temor de una dinastía borbónica demasiado poderosa, se formaría la Gran Alianza, compuesta principalmente por Inglaterra, Austria y las Provincias Unidas. Además de las tres potencias, a la alianza se irían uniendo progresivamente los diversos estados alemanes, salvo Colonia y Baviera, y que mantuvieron con la causa borbónica. Como excepción, mencionaríamos a Saboya, inicialmente aliado de Francia, pues Víctor Amadeo II casaría a su hija con Felipe V, aunque 6 meses después se produjo un cambio de bando en ventaja de los aliados. Portugal sería también una pieza importante del conflicto. En 1701 se mantuvo al margen de las hostilidades, aunque su entrada en la alianza en 1703 trasladó un nuevo frente a la península y cambió la dinámica del conflicto. Respecto al equilibrio de fuerza, los aliados contarían casi todo el conflicto con una evidente superioridad naval, como ya iremos viendo, y un contingente terrestre muy elevado y a su vez diferenciado en efectivos y calidad en función de las naciones. Así pues, Holanda contaba con un buen ejército y sufrió gran parte del peso del conflicto europeo por su proximidad con Francia. Los estados alemanes tendrían un peso simbólico, pues apenas contaban con tropas y ya estos príncipes solían contratar soldados de fortuna cuando entraban en guerra, aunque la excepción sería Prusia, que sí que contaba con un notable ejército. Austria, por su parte, aportaba un gran capital humano. Contaba con un ejército enorme, aunque muy mal equipado y organizado, con grandes problemas de intendencia y retrasos en las pagas, motivo frecuente de motines e indisciplina. En el bando borbónico, el peso recaería principalmente en el ejército francés, de unos 250.000 hombres. Las tropas francesas contaban con una excelente preparación y experiencia, su equipamiento era moderno y la moral muy alta, sabiéndose en aquel momento indiscutibles dueños de los campos de batalla europeos.
Francia disponía también de una decente flota y el apoyo de corsarios asentados en los puertos de Dunkerque, Saint-Malo y Ostende. Además, Francia contaba con una moderna red de caminos e infraestructura que permitía un rápido desplazamiento de tropas y recursos entre los diversos frentes. Al buen estado de la maquinaria militar francesa habría que añadir un factor extra, la posición central de Francia en el conflicto. No obstante, si la maquinaria bélica francesa se encontraba engrasada y lista para el enfrentamiento de grandes dimensiones que se avecinaba, la monarquía hispánica se encontraba en el polo opuesto. La Armada Española no disponía de suficientes recursos ni para controlar bien sus costas. La organización naval española se dividía en dos flotas. Por un lado, la flota del Mediterráneo, que contaba con apenas 20 galeras distribuidas por Cataluña, Valencia, Baleares, Nápoles, Sicilia, etc. Muchas de ellas ni siquiera se encontraban en situación de navegar, mucho menos de combatir, y en el otro lado, la flota del Atlántico disponía también de unos 20 buques, contando los asignados al Caribe. Aunque esta última flota estaba algo mejor equipada y era más moderna, tenía asignado un papel muy específico, proteger a la flota de Indias y el flujo económico con la península, por lo que retirarla para cumplir otra tarea comprometía su función. Además, el país no contaba con los recursos para permitirse la creación de más barcos, por lo que el conflicto se lucharía con los existentes. Si la situación de la Armada Española era deficiente, en tierra no mejoraba mucho. El panorama era desalentador. El ejército español seguía organizándose en tercios, organización ya obsoleta, y seguía contando con un armamento desfasado, picas, mosquetes y arcabuces que seguían el servicio frente a los modernos fusiles con bayoneta. Una de las primeras reformas que emprendió Felipe V sería la reforma militar en aras de poder prestar batalla a los aliados. Se suprimió la organización de los tercios y se organizó el ejército en regimientos, dotando a estos últimos progresivamente de fusiles con bayonetas. Para poder llevar a cabo esta necesaria modernización, Felipe V tuvo que centralizar una recaudación de impuestos y recuperar parte de los derechos y los bienes enajenados a la corona. A esta recaudación se sumaron diversas llamadas a las armas, se hicieron reclutamientos forzosos para engrosar las filas de los ejércitos borbónicos. A pesar del esfuerzo, el ejército de Felipe V tardaría unos años en empezar a ser competente. Además, dado el carácter forzoso del reclutamiento, sumado a la inexperiencia de los nuevos reclutas y el propio temor de las miserias de la guerra, llevaron a que en los primeros años del ejército felipista sufriera con más frecuencia de lo habitual del fenómeno de las deserciones. Hablemos de Europa en guerra, 1702-1709. Tras la proclamación en Versalles de Felipe V, el 16 de noviembre de 1700, el nuevo monarca español partía hacia la península acompañado por su propio séquito de asesores franceses, dispuestos a gobernar en España y modernizar el país. Soplaban vientos de guerra por el agravio y la amenaza que suponía la ruptura de los tratados de partición. Sin embargo, la guerra no llegó de forma instantánea. El mundo europeo aún tenía esperanzas de evitar una conflagración total entre las potencias y no se había producido todavía una declaración de guerra por ninguna de las partes. Sin embargo, tal y como dice María Berta Pérez Álvarez, y basándose en lo que escribió el propio Kamen, las potencias marítimas estarían dispuestas para la contienda, mucho antes de que los errores franceses les diesen ocasión de iniciar las hostilidades. No obstante, los errores franceses no se hicieron esperar. En 1701, tropas francesas desalojaban a los holandeses de las fortalezas fronterizas de los Países Bajos y aprovechaban la maniobra para ocupar gran parte de los Países Bajos. Además, los intereses comerciales de Inglaterra se vieron fuertemente perjudicados cuando la nueva monarquía española de Felipe V, dependiente en gran parte de su abuelo, Luis XIV, concedía el monopolio del transporte negrero a una compañía francesa. Desde un punto de vista económico, esta exclusividad cerraba filas entre Francia y España, anunciando el principio de lo que las potencias marítimas temían: la guerra era inevitable. Inglaterra, Holanda, Austria y sus aliados declaraban la guerra a España y Francia en 1702, con el objetivo de situar en el trono de España al archiduque Carlos de Austria, que reinaría como Carlos III de Habsburgo. Declarada la guerra, el foco de las hostilidades se situaría en el norte de Italia, el Bajo Rin y los Países Bajos.
El objetivo inicial del ejército de los aliados sería desestabilizar el frente del Rin ocupando las posiciones francesas en la orilla de dicho río. Estas posiciones estratégicas serían sometidas por el ejército aliado entre 1702 y el 3. El conde de Marlborough, general en jefe de las tropas aliadas, tenía como objetivo dar un golpe de autoridad en la guerra, cruzar la línea de Brabante y ocupar cerca de 20 ciudades francesas. No obstante, el desacuerdo con el resto de mando de los aliados le impidieron lanzar su ofensiva. En 1702, el conflicto en el centro de Europa se desarrolló en la Selva Negra y Baviera, que fue determinante el cambio de bando de Maximiliano II de Baviera, que pasaba al bando francés. Desde Baviera, Maximiliano II lanzó a sus soldados contra el Tirol, mientras que las fuerzas del general francés Luis José de Borbón, duque de Vendôme, procedieron a invadir el Tirol desde Lombardía. Además, Felipe V desembarcaba en Nápoles para su pacificación. Para mayor desgracia de los aliados, el emperador austriaco estaba sufriendo un ataque húngaro que marchaba sobre Viena. Si destacábamos el cambio de lealtad de Maximiliano II, debemos mencionar que lo mismo sucedió en Italia, con el Ducado de Saboya, que cambió su lealtad alineándose con los aliados, lo que le costó una rápida intervención militar y ocupación francesa del territorio, liberado por los prusianos en 1706. De esta primera fase de la guerra destaca también la expedición naval inglesa a España. En 1704, el emperador se vio en una situación crítica por el mal desempeño de sus tropas frente a los borbónicos y el acoso de los húngaros, que se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo de paz por separado con Luis XIV. No obstante, esta presión sería aliviada por una expedición holandesa de 40.000 hombres que marchó sobre el centro de Europa con el objetivo de cortar la red de suministros francesa, devastando Baviera. Por su parte, los franceses disponían de 60.000 soldados. El enfrentamiento se dio en la batalla de Brenheim, sancionándose con una victoria aliada que causó la retirada de los borbónicos hacia los Países Bajos, mientras que los aliados, aprovechando el impulso de la victoria, ocuparon Baviera y posteriormente una serie de importantes fortificaciones al oeste del Rin. Ese mismo año se producía un desembarco aliado en la península por Portugal, que se había unido a los aliados en 1703. En 1705 el equilibrio de fuerzas comienza a tambalearse. Marlborough intentará invadir directamente territorio francés por el Mosela, aunque la no disposición de las tropas francesas por entablar combate abierto le obligó a retroceder a territorios holandeses y desde allí lanzó una nueva ofensiva que logró cruzar y destruir parte de la línea de Brabante. Por otro lado, en 1705 la situación del frente italiano era favorable a la causa de los Borbones. Con el ejército austriaco casi derrotado y Saboya ocupada, la retirada de los austriacos de Italia parecía inminente. No obstante, lejos de retirarse, la reacción aliada sería enviar una flota con el pretendiente austriaco en cabeza para aliviar la presión de sus tropas e insuflar moral. Sin embargo, la flota, al mando del conde de Petersburg, no desembarcó en Niza, sino que se dirigió a los territorios de la Corona de Aragón, predispuestos especialmente, Cataluña, a abandonar la causa de Felipe V. Se abría un segundo frente en la península. En 1706, los aliados lograrían importantes victorias en todos los frentes, a pesar de la caída de Niza, plaza tomada por el duque de Berwick, el 4 de enero. En los Países Bajos, los aliados derrotarían a un ejército franco-belga de 60.000 soldados, causando tanto impacto moral en los Países Bajos españoles que las provincias flamencas reconocieron a Carlos III. El avance aliado sobre Amberes y Gant se produjo sin más derramamiento de sangre. La caída de Ostende, en manos aliadas, supuso una gran conquista estratégica, pues habría una línea de comunicación directa entre las islas británicas y el continente. Los éxitos aliados en los Países Bajos, frontera con Francia, obligaron a Luis XIV a reactivar sus ofensivas sobre las líneas del Rin y al reclutamiento forzoso de nuevos efectivos militares, alcanzando en Italia una cifra de en torno a 80.000 soldados. La presión francesa en Saboya obligó a huir al propio Víctor Amadeo. Solo la intervención del príncipe Eugenio Francisco de Saboya, con 30.000 hombres, dio un giro a la situación. La derrota del ejército borbónico en Turín el 7 de septiembre dejó aisladas a las guarniciones franco-españolas en Italia. El dominio del campo italiano pasaba a manos austriacas.
A finales de 1706 y tras los sucesos peninsulares, que luego hablaremos, la Gran Alianza había logrado casi la totalidad de sus objetivos y había acabado con la hegemonía del Rey Sol en Europa. Sin embargo, la guerra aún estaba lejos de terminar. En 1707, las fuerzas españolas restantes de Nápoles fueron expulsadas y Carlos III proclamado rey en dicho territorio. Este mismo año, las fuerzas aliadas se disponían a marchar sobre Tolón, lo que le llevó que los franceses, ante el temor de que parte de su flota cayera en manos inglesas, hundieron alguna de sus propias naves. El Mediterráneo estaba ya oficialmente en poder de los ingleses, que, conocedores de su nueva hegemonía, tomaron Cerdeña y Menorca en agosto y septiembre respectivamente. Desde las armas francesas, en 1708, Vendôme lanzó una ofensiva en los Países Bajos que, a pesar del éxito inicial, acabó teniendo que replegarse a Lille, donde tras un sangriento sitio los aliados vencieron una vez más a los franceses, los cuales serían nuevamente derrotados en la batalla de Oudenarde, replegándose los franceses a Gand. En 1709, Luis XIV se hallaba en una situación desesperada. Al fracaso militar se le sumaba la hambruna que vivía Francia, consecuencia de malas cosechas, el bloqueo naval británico y, a nivel político, el reconocimiento de Carlos III como rey de España por el Papa. El monarca francés se mostraba dispuesto a aceptar la paz. Sin embargo, el pretendiente austriaco aún no era rey, firme de nada. Las negociaciones fracasaron por la exigencia aliada de ceder todos los dominios de la monarquía hispánica a Carlos III, algo a lo que Felipe V no estaba dispuesto a ceder. El conflicto continuaba. Hablemos de la Guerra de Sucesión en la península. Una vez expuesto el conflicto brevemente, a continuación abordaremos la Guerra de Sucesión en la península sin detenernos en demasiados detalles, más que en el desarrollo militar del enfrentamiento, pasando por alto las hostilidades en Aragón, ya que éstas contarán con un capítulo exclusivo. En febrero de 1701 entraba en Madrid un joven, Felipe V, de apenas 17 años, acompañado por un nutrido grupo de asesores y consejeros franceses que le ayudarían a gobernar, así como con el consejo de su abuelo de tocar lo mínimo posible y a la menor cantidad de gente de sus puestos, respetando las singularidades de los territorios que acababa de heredar del difunto Carlos II. El nuevo monarca español sería aceptado en diversos grados, pero aceptado por los castellanos como su rey. En octubre de ese mismo año, el rey partió hacia Barcelona, pasando por Zaragoza. Asistiría a las Cortes en Barcelona, donde recibiría la lealtad catalana y un servicio económico para después partir hacia Italia, donde, como ya mencionamos anteriormente, se puso al frente de parte de su ejército en los inicios del conflicto. El rey no recibió juramento en Aragón, lo haría en su lugar la reina en las Cortes de Aragón de 1702, siendo la ausencia del monarca un pretexto utilizado luego para justificar la deslealtad del reino durante los años venideros. Si bien la guerra comenzó en 1702, el conflicto tardaría en extenderse como tal a la península un par de años. No obstante, cabe destacar los sucesos perpetrados por la flota anglo-holandesa del almirante Rocque, en el sur de Andalucía. En julio de 1702, una flota aliada compuesta por 50 buques y 14.000 hombres se dirigió a Cádiz con el objetivo de conquistar la plaza. Para la causa aliada, fracasando en su empeño por rendir Cádiz, ocuparon el puerto de Santa María, donde se producirían saqueos y abusos contra la población local, desprestigiando enormemente la causa del archiduque Carlos, lo que causó que tras los sucesos de 1702, la población española de la bahía de Cádiz se mostrara profundamente felipista. No obstante, sin restar importancia a este evento, la clave de la operación de la flota aliada sería la destrucción de la flota franco-española que realizaba la carrera de Indias. El almirante Rocque recibió la noticia de que dicha flota se dirigía a Vigo para desembarcar los preciados caudales americanos y que otra flota británica había zarpado en su caza. Rocque alcanzó la flota borbónica en Vigo y tras un combate naval, esta fue destruida. Kamen y Lynch coinciden en que las consecuencias de dicha operación para el bando felipista no tuvieron una gran repercusión en tanto a pérdidas económicas como por parte de los caudales que ya habían sido descargados. La verdadera pérdida para la corona fueron las naves, 16 buques para España y 17 para Francia.
Además, desde este momento, Felipe V dependería plenamente de los franceses para poder realizar la carrera de Indias. El rey perdió más que todos, no solo en no quedarle navío para las Indias y en lo que había de percibir de las aduanas, sino porque fue preciso después valerse de navíos franceses para el comercio de la América. El 12 de septiembre de 1703, el pretendiente austriaco era nombrado rey de España en Viena. En mayo de ese mismo año y diciembre, los tratados de Lisboa y Methuen incorporaban a Portugal a los aliados como un enemigo más de Felipe V y Luis XIV. La intervención portuguesa suponía la apertura de un nuevo frente atlántico en la guerra, trasladaba el conflicto a la península y a su vez otorgaba puertos y bases navales a los aliados desde donde hostigar las costas españolas con seguridad y acceso rápido al Mediterráneo. La intervención de Portugal estaba motivada por las promesas territoriales que los aliados plantearon, otorgándole partes de la Extremadura castellana y colonias americanas. Este mismo año, Felipe V decreta una movilización general y comienza a reconstruir el deficiente ejército español, llegando a invertir cerca del 5% del presupuesto en la labor de reclutar y modernizar sus tropas. El encargado de iniciar dicha reconstrucción, que duraría hasta después de la guerra, fue Juan Orri. En 1704, un gran ejército aliado, encabezado por Carlos III, desembarcaba en Lisboa para iniciar una invasión peninsular desde Portugal. Sin embargo, el ejército felipista se adelantó a los movimientos de la Gran Alianza. Felipe V encabezó a sus fuerzas en el frente occidental con el objetivo de llegar hasta Lisboa. Para ello, contaba con la ayuda de las tropas enviadas por Luis XIV al mando del duque Berwick, concretamente 20 batallones de infantería, 6 regimientos de caballería y 2 de dragones. El avance de las tropas borbónicas comenzó siendo todo un éxito. Lograron penetrar en dirección a Lisboa y ocupar todo el Alentejo, amenazando la capital portuguesa. Sin embargo, la deficiente red de intendencia y las penurias de un duro verano paralizaron el avance felipista sobre Lisboa. Si el bando borbónico había obtenido en 1704 la victoria en el campo terrestre, los aliados se adelantaron en el mar. El 2 de agosto, una flota británica, nuevamente con Rocque a bordo, rendía la plaza de Gibraltar en nombre de Carlos III, aunque desde aquel momento hasta la actualidad dicha plaza permanecería bajo control británico. Ese mismo mes de agosto, frente a las costas de Málaga, tuvo lugar el único gran enfrentamiento naval de la contienda entre las armadas de los aliados y Francia. Los combates duraron 13 horas y no hubo un ganador claro, ya que ninguna de las dos flotas parecía entablar retirada y realmente, pese a la cantidad de bajas, ningún bando hundió navíos enemigos. Tras la batalla, las armadas se distanciaron y no volverían a combatir entre ellas en grandes batallas durante la guerra, al no querer ninguno de los bandos exponerse a sufrir la pérdida de la flota, como la historia ha demostrado que suele suceder en este tipo de enfrentamientos, dejando al enemigo libertad de movimientos navales con la ventaja táctica que suponen. En 1705 sería el comienzo del conflicto peninsular en territorio español, el punto en el que la guerra dio un giro a favor de los aliados. Con la caída de Gibraltar, desde el bando felipista se creyó que corría peligro la integridad de Andalucía, por lo que se ordenó al duque de Berwick trasladarse con el ejército hacia dicha región. Ante la negativa de este, fue sustituido por otro oficial francés, el mariscal Texet, quien intentaría sin éxito reconquistar Gibraltar. Kamen justifica en su obra el motivo de que las plazas españolas cayeran con tanta facilidad durante todo el conflicto frente a los aliados debido a las obsoletas que se encontraban sus defensas, a lo que se añadía la falta de suministros. En cambio, cada vez que los aliados ocupaban una plaza se presentaban raudos a dotarla de defensas competentes, municiones y medios para resistir los intentos de recuperación que podían sufrir por parte de los ejércitos borbones. Esto es lo que sucedió en Gibraltar tras su conquista. El punto de inflexión de aquel 1705 fue sin duda la apertura de un segundo frente peninsular en los territorios de la Corona de Aragón. Los aliados fracasaron en su intento de romper el frente occidental por Badajoz, tras lo que decidieron iniciar un nuevo frente atacando desde el Mediterráneo. El 9 de octubre, tras apenas un mes de asedio por los deficientes de sus pertrechos y defensas, capitulaba la ciudad de Barcelona a las fuerzas aliadas, reconociendo, poco después, a Carlos III como su rey prácticamente toda Cataluña y Valencia.
La rapidez en la conquista de este amplio territorio no se comprende si no es por la predisposición de amplias capas sociales a la causa del archiduque. La reacción de Felipe V fue encabezar, junto al mariscal Teixet, una rápida operación de reconquista de Cataluña, aunque esto implicaba perder poder militar en la frontera portuguesa. La expedición llegó a las puertas de Barcelona, que fue asediada el 3 al 27 de abril de 1706. No obstante, a las dificultades del sitio se sumó la insurrección de Aragón, lo que obligó al monarca a retirarse, regresando a Madrid a través de Francia y Navarra. El momento de debilidad borbónico fue aprovechado por los aliados, los cuales iniciaron una ofensiva por Portugal contra el debilitado ejército felipista, que acabó cediendo terreno a pesar de que el duque de Berwick había vuelto a ser puesto al mando. A Plasencia le siguió Ciudad Rodrigo, Salamanca y finalmente, el 27 de junio de 1706, los hombres que defendían la causa de Carlos III hacían su entrada en Madrid. A la desestabilización de Felipe V se sumaría en mayo la derrota en los Países Bajos. Felipe V, en estos momentos, se encontraba perdiendo la guerra. La respuesta del monarca, tal y como narra el marqués de San Felipe, fue reafirmarse en su posición como rey de España, dispuesto a morir por su derecho al trono. Felipe V se situaba de nuevo al frente de sus tropas en España, otorgándoles la moral de ser guiados por su rey hacia la batalla. Por otro lado, el recibimiento de los aliados en Madrid fue frío. El archiduque Carlos apenas contó con apoyo de la nobleza, mientras que la gran masa de la población castellana no se mostró partidaria de aceptarlo como rey, ya que su poder era virtual, al no tener la suficiente fuerza militar acantonada para controlar el territorio. Si Carlos III no era aceptado por la población castellana como su rey, sí lo fue Felipe V. Las localidades castellanas favorecieron el esfuerzo bélico felipista reuniendo armas y reclutando nuevos hombres. La falta de apoyos en Madrid y una nueva ofensiva de las fuerzas borbónicas obligaron al archiduque a retirarse de la capital a finales de julio. Madrid volvía a manos borbónicas el 3 de agosto. A esto debemos sumar el papel que jugó el obispo de Murcia, don Luis Belluga, que alentó a la población en contra de Carlos III y dotó de cierto carácter religioso de cruzada a la causa del Borbón, tomando Orihuela al tiempo que el duque de Berwick entraba en Elche. Con las tropas de los aliados, comandadas por Galloguay en repliegue, llegaría a la península un nuevo mando francés, el duque de Orleans. El 25 de abril de 1707, en Almansa, Albacete, se enfrentaron las armas del archiduque, Carlos y Felipe V, 15.000 y 25.000 soldados respectivamente. La victoria que quedó en el campo de Felipe V le otorgó a este la llave sobre la región de Valencia, la cual, indefensa por la desbandada del derrotado ejército austracista, no tardó demasiado en volver a estar bajo el control del Borbón. El avance por los territorios de lo que era la corona de Aragón se mostró imparable y decidido aquel 1707, llegando a recuperar Zaragoza el 26 de mayo. El 29 de junio, Felipe V abolía los fueros de Aragón y Valencia. La guerra peninsular en 1708 fue dominada por Felipe V, aunque en el mar el dominio británico se saldará con la toma de Menorca. 1709 fue un año marcado por la crisis. Las malas cosechas de España y Francia ese año, sumadas a las de la anterior, generaron dificultades al bando borbónico, incapaz de suministrarse por vía marítima. Además, la humillación militar que sufría Luis XIV hicieron que el monarca francés se plantease acabar con el conflicto, actitud que distanció a Felipe V de su abuelo. En 1710, el peso de la Guerra de la Sucesión Española recaía en el ejército español, que gracias a las reformas emprendidas desde 1703 contaba ya con 73 batallones de infantería y 135 escuadras de caballería, situación mucho mejor que en el inicio del conflicto, pero aún así incapaz de hacer frente a los aliados. La nueva situación llevó al bando felipista hacia la derrota. El año 1710 estuvo marcado por las victorias aliadas en tierra, llegando a recuperar Zaragoza y entrando el archiduque de nuevo en la villa de Madrid el 28 de septiembre. Con la situación bajo control, aliado, Luis XIV volvió a enviar tropas en ayuda de su nieto al mando de Vendôme y el duque de Noailles. Con la entrada de los franceses, los aliados se retiraron hacia Aragón. Felipe V entraba de nuevo y esta vez definitivamente en Madrid, el 3 de diciembre.
Las batallas de Brihuega y Villaviciosa, libradas los días 8 y 10, aquel mismo mes, decantaron de nuevo la balanza a favor de las fuerzas de Felipe V. Tras Villaviciosa, el ejército aliado se replegó a Cataluña, mientras que las fuerzas borbónicas recuperaban el reino de Aragón y Gerona caía en enero de 1711. El fallecimiento del emperador José I en abril de 1711 daba acceso al archiduque Carlos al trono imperial. Este abandonaba Barcelona el 27 de septiembre como Carlos VI. En el plano internacional, las negociaciones de paz comenzaron en 1712, cesando las hostilidades en agosto y llegando a los acuerdos de paz, que luego abordaremos, en 1713. Solo quedaban partidarios de aquella guerra inacabada en Cataluña, los cuales fueron derrotados de forma lenta, pero progresiva por el ejército del ya indiscutible rey de España, Felipe V de Borbón. La última resistencia al monarca sería la ciudad de Barcelona, que fue tomada al asalto por Berwick el 11 de septiembre de 1714, poniendo fin al conflicto el 13 de septiembre con la ocupación total de la plaza, tras su rendición el día 12.